Buenas tardes a todos los compañeros que están acompañándonos. Vamos a esperar a que se junten un poco más y den las 7 y estamos aquí esperando la gran ponencia del maestro Mario Alberto Papaki. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿sí me escucha? Buenas Sí, sí, sí. noches, maestro. Yo acá con mi escándalo. No sé si Buenas lo escuchaban, noches. pero está bueno mi escándalo. Buenas noches, unos minutitos más en lo que se conectan más. Estamos transmitiendo vía Facebook también y vamos a transmitir también por TikTok. ¿Cómo está, maestro? Bien, Harto pues tiempo aquí, sin vernos. aquí corriendo. ¿Y por qué, maestro? ¿Por qué corriendo? Hola, buenas noches. Hadway, ¿cómo te llamas? ¿De dónde nos visitas? Hadway Pet 30 Lira. ¿De dónde nos visitas? ¿Cómo Monterrey. se llama tu nombre? Yo, Mauricio, soy de Monterrey. Ah, bienvenido. Gracias.
Maestro, si gusta, podemos empezar. Ok, perfecto, pues sí, arrancamos. Perfecto. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a Bufet Jurídico Rocha. Hoy presentaremos la introducción al derecho contractual, notarial y registral, impartido por el maestro Mario Arturo Papaqui Pérez. Él cuenta con 18 años de trayectoria en materia civil, familiar y notarial. Se ha desarrollado en el Poder Judicial del Estado de Puebla y actualmente es abogado litigante, abogado postulante en las materias civil y familiar. Doy el uso de la voz, maestro. Está compartida para que, bueno, si va a presentar algo, ya pueda hacerlo, este, a manera de usted. La ronda de preguntas y respuestas la daremos en el trayecto de la clase o hasta el último, como usted nos indique. Yo creo que la podemos ir dando conforme vayan surgiendo las dudas. A final de cuentas, esto va a ser una plática de introducción a esas materias que para algunas personas suelen ser un poco complicadas, pero conforme vayan teniendo sus dudas, pues vamos a ir solventándolas en el transcurso de este tiempo que tenemos destinado. Pues como comentaba hace rato, pues sí ando un poco presionado porque se me juntó la fecha con mañana tengo que salir del país, entonces ando presionado en ese sentido, ¿no? Sin embargo, pues vamos a darle cumplimiento cabal a esta pequeña ponencia, que como su nombre lo dice y advierte, pues es una introducción al derecho contractual, notarial y registral. ¿Por qué en ese orden? Porque precisamente es así como debería de llevarse a cabo. En este caso, pues no hay un material para compartir en una pantalla, va a ser meramente verbal, va a ser una conversación. La intención de que también la ronda de preguntas y respuestas se vaya dando en el desarrollo y conforme vayan surgiendo las dudas de los participantes, para que esto no quede como una especie de soliloquio, ¿no? Y quede yo nada más hablando en razón de ello, ¿no? Bueno, para empezar, pues yo creo que por todos es bien sabido, no sé si todos aquí sean estudiantes de derecho o ya sean egresados, los que estén aquí en la vía Zoom, por las demás vías pues no tengo acceso a ellas, pero no sé si quienes estén participando aquí vía Zoom sean ya abogados o sean estudiantes de derecho. Compañeros, les hacen la pregunta, ¿son postulantes, estudiantes Ya somos o abogados. abogado? Bárbara Jacobo, derecho asesor inmobiliario. Lilia Medina dice que es estudiante y es asesor. Hadway, que ya es abogado. Araceli Juárez, Gisela Pedrosa, Annie Flowers y alguien que entró como Acer. Ah, que es abogado. Adalberto Gómez. Abogado, abogada. Pues bueno, por lo general ya son abogados, a salvo uno, dos, tres estudiantes que están aquí. Siéntase con la libertad de hablar, le doy el uso de la voz. ¿Es cuánto? Ok, bueno, no sé, entonces supongo que ya todos están familiarizados con qué es un contrato, ¿no? Si ya la mayoría de aquí son egresados, pues ya todos sabemos qué es un contrato, ¿no? Que, que, que por principio podemos dejar muy en claro que pues la máxima en un contrato siempre es la voluntad de las partes, ¿sale? El acuerdo mutuo que exista respecto de lo que se va a celebrar, salvo honrosas excepciones como podrán ser los actos jurídicos. Fuera de eso, todos los contratos son un acuerdo de voluntades mediante el cual una parte cede y la otra accede a lo que se propone, ¿no? El ejemplo yo creo que más práctico que todos podemos tener es el contrato de compraventa. El contrato de compraventa es un contrato con el cual vivimos todos los días y seamos peritos o no en el derecho. eh, el simple hecho de ser civiles en pleno uso de nuestros derechos y aún
siendo menores de edad, hemos celebrado ese tipo de contratos, ¿no? El hecho de ir a la tienda y comprar un chocolate es celebrar un contrato de compraventa desde ese momento, contrato que se entiende perfecto desde el momento en el que hay un acuerdo de voluntades respecto a vender y respecto a comprar. ¿Sale? Tiene que existir un precio pactado por ambas partes y la voluntad de adquirirlo. Aunque el precio no haya sido satisfecho ni el objeto entregado, entendemos que el contrato de compra-venta se entiende perfecto con el simple hecho de la voluntad de las partes. Ahora, eh, otro tipo de contrato con el que nosotros nos topamos todos los días de nuestra vida es el contrato de prestación de servicios. ¿Cómo? A través del uso de cualquier tipo de plataformas digitales actualmente, el hecho de utilizar transporte público, llámese taxi, llámese Uber, llámese servicio de rutas, todos esos son contratos de prestación de servicios. Uno paga una cantidad determinada puesta previamente por el prestador del servicio y posteriormente pagada por nosotros por recibir el servicio, en este caso de transporte. Entonces creo que es claro para todos nosotros que los contratos son un día a día de nuestra vida. Siempre están presentes, a veces pasan muy desapercibido, pero la realidad es que el derecho lo permea todo, entre ello también nuestro día a día y el hecho de que nosotros pues, nos veamos a veces en la necesidad o en el gusto de celebrar algún contrato que pudiera pasar desapercibido. Entonces es importante que nosotros tengamos siempre esa conciencia que el derecho está aplicado todos los días de nuestra vida a través de los contratos, de ese acuerdo de voluntades que permite a la sociedad fluir y vivir de una forma armónica. Sin embargo, no todos los contratos se pueden ceñir únicamente a la voluntad de las partes. Hay algunos muy específicos en tratándose de las circunstancias, no del tipo de contrato, sino de las circunstancias que van a requerir la existencia de la fe pública. ¿Sale? Es aquí donde entra la figura del notario. En la mayoría de los contratos no es necesario que exista esa fe pública siempre y cuando hay un acuerdo de voluntades y que en este caso pueda ser de forma verbal o escrita. Tan es así que la propia acción de cumplimiento de contrato no exige la formalidad de un contrato por escrito, sino que también reconoce la existencia de los contratos verbales y que esos contratos verbales tienen la misma validez que un contrato hecho por escrito, firmado por las partes intervinientes, que no necesariamente pueden ser dos o más. Y la autoridad jurisdiccional reconoce la existencia de este contrato y la formalidad del mismo. Obviamente al momento de iniciarlo en una cuestión judicial, pues va a variar, ¿no? Sin embargo, el tópico no es este. Ahora, estamos hablando ya de lo que es la fe pública. ¿Alguien de ustedes podría decirme o comentarme qué es para ustedes la fe pública? Digo, afecto de que podamos participar todos, ¿no? Es la Yo, maestro. intervención, Bueno, adelante, Lilia Medina. gracias. Es la intervención de un fedatario público como un notario o un ay, ¿cómo se llaman los otros? Es un fedatario público también, no recuerdo ahorita el nombre, pero es o notario o un Corredor público. fedatario. Exacto, exacto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien más? Que quiera compartirnos una respuesta de qué es lo que tienen por fe pública. La fe pública es Sí, aquella que dota a los notarios para expedir y emitir un documento. Ok. ¿Algo Eso no, bueno, es más? lo que tengo, pues. No, esto. en su caso también podrían ser, licenciado, aquellas personas que en el ejercicio de sus funciones están investidas de esa fe pública que les otorga el Estado. Puede ser un funcionario público. Exactamente. Ninguna de las preguntas ninguna de las respuestas son incorrectas, al contrario, todas están bien. Sin embargo, efectivamente, la respuesta más concisa es la que acaba de darnos Adalberto. Efectivamente, la fe pública es
ese factor determinante que otorga el Estado a un individuo en concreto para dar fe de algo, es decir, para que esta persona de la cual se encuentra investida de esa fe pública a través del Estado, pueda decir y pueda corroborar que lo que se está llevando a cabo es cierto y le consta. La fe pública es esa capacidad de hacer constar determinados actos o hechos jurídicos. La fe pública no se ciñe únicamente a los corredores públicos ni a los notarios públicos. La fe pública también la ostentan los secretarios de acuerdo en un tribunal. Curiosamente, no sé si leyendo Los en sus actuarios, acuerdos, se da, al final del acuerdo viene la redacción, así lo proveyó y firma el licenciado, la licenciada fulana de tal, a través del secretario de acuerdos fulano de tal, quien ahí se me fue la palabra, y da fe, quien lo autoriza y da fe. ¿Sale? Entonces aquí estamos cayendo en esa parte, ¿no? O sea, qué extraño ponerse a pensar que un juez formalmente no ostente una fe pública, sino que quien la ostenta o quien le da ese carácter de fe pública es el secretario que está ahí, es el que le va a dar seguridad jurídica a lo que está sucediendo. ¿Sale? Curiosamente sucede eso. Ahora bien, en tratándose de cuestiones de actos o hechos jurídicos que intervienen entre civiles y que no necesariamente tienen la intervención de una autoridad jurisdiccional, es donde encontramos al corredor público y al notario público. Conferencia sobre derecho registral contractual. Ahora, no sé si alguno pudiera decirme cuál es la diferencia o cuál creen que es la diferencia que existe entre un notario público y un corredor público. Me parece que tiene mayor facultad el notario que el fedatario. Está más restringido, la verdad no sé cuáles son, pero está más restringido a un fedatario, aunque son similares, pero tiene mayor capacidad de acción un notario, si no mal recuerdo. Más allá de mayor capacidad, estamos hablando y nos tenemos que ceñir directamente a la materia que le corresponde a cada uno de ellos. El corredor público se ciñe directamente a actos mercantiles. Sin embargo, el corredor público también está dotado de otras facultades que el notario público no tiene o que pudiera no tener, como son la de perito evaluador o la de mediador. El notario, para poder ser mediador, al menos aquí en el estado de Puebla, requiere de una certificación previa para poder hacer las veces de mediador. Por sí mismo y por ser notario público no lo puede hacer. Ahora bien, el notario público, quien también se encuentra investido de fe pública, se encamina más hacia el área civil y se va a encargar de dar seguridad de los actos o hechos jurídicos que las personas que requieren sus servicios lo pongan a su leal saber y entender, ¿no? Entonces, un ejemplo puede ser a lo mejor que el notario público dé fe sobre determinada cosa que está sucediendo en algún lugar, no sé, que dé fe sobre cajas que vamos a abrir en este momento, para que él diga que tengo 5 cajas de las cuales desconozco su contenido, pero necesito que exista un notario público que dé fe del acto que va a suceder, ¿no? Entonces, ya el notario público a través de su fe pública podrá hacer un acta donde él va a ir, digamos, como redactando o escribiendo lo que va sucediendo, ¿no? Que me encuentro presente en el domicilio ubicado en tal, a solicitud del señor fulano de tal, ante mí encuentro 5 cajas de cartón sin ningún logotipo aparente, selladas con cinta diurex o vaya, con lo que se encuentre sellada. Se procede a abrir la primera caja con un cúter y entonces así empieza a relatar todo lo que empieza a ocurrir
y abriendo las cajas y sacando todo lo que sucede. ¿Qué sucede con esto? Que ahora ya hay una fe pública, es decir, ya hay una constancia y hay una seguridad respecto de lo que sucedió en ese acto. Otra de las formas que también tiene un notario público de dar fe es a través, por ejemplo, de las circunstancias que acontecen en las cuestiones de compraventa de inmuebles. ¿Sale? La ley es clara que en tratándose de bienes inmuebles, estos deberán constar en escritura pública. A diferencia de cualquier otro tipo de bien mueble que no requiere que conste en escritura pública, los bienes inmuebles sí. ¿Para qué? Para darle una seguridad jurídica tanto al adquirente como al enajenante. Y que estos a su vez pasen al registro público de la propiedad y del comercio para que se les dé la publicidad debida respecto de la propiedad del inmueble, ya sea tanto del enajenante como del adquirente. ¿Sale? Antes, al menos aquí en el estado de Puebla, previo a las reformas que tuvo el código en el 85, me parece, los contratos privados se podían inscribir sin necesidad de pasar ante la fe del notario público, siempre y cuando estos cumplieran con los requisitos de pago de impuestos, que era la ley del timbre. Normalmente los impuestos se pagaban con timbres postales y se enteraban pues, a la federación. Con eso era suficiente para poder inscribir un contrato ante el registro público. Toda esta circunstancia cambió y permitió, o bueno, obligó a que se reformara la legislación, porque empezó a haber mucho abuso de parte de algunas personas que pues se adueñaban o se aprovechaban de inmuebles que pues se encontraban tal vez descuidados por parte de sus dueños o bien aparentemente no tenían dueño. Entonces fingían celebrar un contrato privado de compraventa, le daban la formalidad o la supuesta, bueno, ¿no? La formalidad que existía en ese momento y procedían a la inscripción del mismo. Obviamente todo eso generó un problema grandísimo para poder tener orden respecto de los inmuebles que existían en el estado, razón por la cual ahora es obligatorio que todo lo que tenga que ver con bienes inmuebles conste en una escritura pública. El notario público tendrá que dar fe y celebrar a nivel protocolo el contrato de compraventa para que una vez que lo firmen las partes, se proceda a su inscripción en el registro público, ahí sí, previo pago de derechos de inscripción y obviamente que la escritura venga debidamente requisitada. ¿Qué es que venga debidamente requisitada? No es nada más, dependiendo el caso, pero en una forma demasiado genérica, que el contrato sea válido, que se encuentren satisfechos los pagos de alineamiento y número oficial, que se encuentren satisfechos los pagos de agua, que se encuentren satisfechos los pagos a lo mejor de notificación en su caso, o sea, que eso es que venga debidamente requisitada, que dependiendo el acto celebrado, se hayan pagado los impuestos y derechos que generan los mismos. Y una vez que se tiene satisfecho todo eso, impuestos y derechos, pues ya se procede a su inscripción en el registro público. Y ya nada más, lo último que se paga, digamos, es esa inscripción. ¿Con qué fin se hace? Precisamente para darle publicidad al acto del cual ya se celebró. Ahora bien, la fe pública la otorga el Estado a través del Poder Ejecutivo. ¿Quiénes pueden ser notarios? Pues de primera entrada tiene que ser abogado, tiene que ser perito en derecho. Dependiendo del estado en el que radiquen, puede que requiera o no una especialización en materia notarial. Hay estados que no lo requieren, que solo requieren que sea abogado, titulado. La edad mínima va variando de estado en estado. Hay estados que requieren 27 años, hay estados que requieren 25 años, pero vaya, digamos, esos requisitos ya son dependiendo del estado en el que radiquen. Los Sí, generales son que sea abogado, que sea perito en derecho y que tenga ciertos años de experiencia en el ejercicio de la profesión. Y posterior a eso, eso es para poder, digamos, entrar a la terna. Posterior a eso, tendrá que pasar un examen por oposición que acredite que tiene la capacidad para ser notario público y pues una vez acreditado el examen, pues se le otorgará
una notaría en algún distrito establecido, por ejemplo, dependiendo también el lugar en el que radiquen, va a variar el número de notarías y cómo son otorgadas estas. Por ejemplo, al menos en Puebla, se otorga una notaría creo que por cada 25,000 o 30,000 habitantes. No recuerdo bien el dato, pero por cada determinada cantidad de habitantes se otorga una notaría. En el lugar donde yo radico, que es Atlisco, Puebla, tenemos 6 notarías. Con eso también nos podemos dar cuenta un poco o dimensionar la densidad demográfica que tiene una zona, ¿no? Dependiendo de la cantidad de notarios con los que cuente. No sé, hasta aquí alguna duda, algún comentario. Lic, Sí, adelante. sí, un detalle, no sé si en Puebla, en el estado de Puebla, porque yo soy radicado aquí de Monterrey, Nuevo León, y Ujú. en algunos casos piden haber litigado una cantidad de años para poder ser notario. No sé si allá también en Puebla piden ese requisito. En Puebla también se pide una cantidad de años de experiencia en el ejercicio de la profesión. No recuerdo exactamente cuántos años, creo que 3, pero también va variando de estado en estado. Piden un mínimo de experiencia para poder sustentar el examen. Ojo, no nada más es llegar, pedirlo y ya lo dan. O sea, es nada más para que tengas la oportunidad de sustentar el examen y una vez aprobado el examen, pues ya tener la oportunidad de que le sea asignada una notaría. Por ahí creo que alguien más había levantado la mano. Sí, maestro, Lilia Medina nuevamente. ¿Verdad que no es cierto que se suceden a familiares las notarías? Al hijo, al nieto o algo así. ¿Es legal eso? Antes existía esa praxis, sin embargo, se han ido modificando. En el estado de Puebla sí sucedía, pero no es como que le heredaran, sino que el notario público titular tenía la facultad de elegir quién sería su notario público suplente. Y una vez nombrado el suplente al fallecimiento del titular, ascendía como titular el suplente. Por eso se decía que las heredaban, porque normalmente el papá o la mamá que fuera notario dejaban como suplente al hijo, a la hija, y eventualmente ante el fallecimiento del notario, quien quedaba como titular era el suplente. Actualmente ya la ley no lo permite así, todos deben de pasar por el examen por oposición y todo ese rollo protocolar. Digo, va variando de estado en estado, eso sí, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, dos comentarios más relacionados, licenciado. Adelante. Digo, dentro de mi práctica inmobiliaria, me ha tocado ver que sí se equivocan mucho los notarios. Se equivocan. Entonces, todos los abogados que vayan a tratar este tipo de asuntos de compraventas, tengan mucho cuidado en las escrituras. Me han empalmado un inmueble encima del otro, se han equivocado en mucho en las direcciones y en los nombres de las personas que pareciera que no, pero sí. Alguna vez le pusieron Hortensia con C a uno y con S en otra cosa. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado y revisar perfectamente bien todos y cada uno de estas escrituras, porque pensamos que porque lo hizo un notario está perfecto y no es real. Esas dos partes, tanto como decía usted, los lineamientos, números oficiales, todo esto, las colindancias, medidas, todo esto, sí se llegan a equivocar. Entonces, tener mucho cuidado, por favor. Gracias, licenciado. No, sí, claro. Adelante, y por supuesto que también es válido. En la gestoría también se presenta mucho esa situación. Normalmente se le deja al notario la ejecución de todo, pero si se tiene el conocimiento y la capacidad para hacer un proyecto de escritura, yo creo que lo importante es que aquel que esté funcionando como gestor, es decir, puede ser uno mismo, como gestor ante una determinada notaría, encargarse precisamente de que todo el desarrollo de la documentación se dé correcto, ¿no? Porque precisamente después de ya tirado el instrumento, si llega a haber un error, no quiere decir que no se pueda arreglar. Sí se puede solventar, pero pues obviamente hay que pues invertirle más tiempo, en ocasiones más dinero. Entonces, precisamente para evitar todo eso,
es importante que todo el trayecto que nos permite llegar a una correcta escrituración, lo hagamos a detalle, ¿no? El hecho incluso desde el momento en el que, no sé, una compraventa, desde el momento en el que se va a hacer el cálculo de impuestos y se va a basar en en el valor de operación, en un valor catastral, desde el momento en que nos presentamos a solicitar nuestro avalúo catastral, desde ahí ver que el precio sea acorde a las necesidades del cliente. Precisamente, ¿por qué? Porque después, al momento de hacer el cálculo de impuestos, podemos tener problemas, ¿no? Dependiendo de los impuestos que cause, ISABI, ISR, IVA en su caso, cuando se trata de locales comerciales. Y el cálculo de estos también requiere de pericia y de conocimiento, ¿no? Aquí ya sería entrar en cuestiones más fiscales que notariales, pero sí es importante que sepamos hacer el cálculo de nuestros impuestos, principalmente a lo mejor en tratándose del ISR, ¿no? Que se tiene la mala concepción que es un 36% directo, cuando en realidad no es así. En materia de inmuebles varía muchísimo. Puedes aventarte una deducción ciega, puedes aventarte una deducción al 10%, dependiendo qué vayas a hacer, puedes solicitar un avalúo referido, un avalúo actualizado, a lo mejor para hacer el cálculo de la variante y que tu ISR sea lo menor posible para la persona que es la enajenante, porque normalmente es, bueno, normalmente o legalmente es así, ¿no? Quien paga el ISR es el quien vende. Hay ocasiones en las que incluso he tenido oportunidad con clientes que dice, no, pues yo vendo, pero yo no pago nada y el comprador lo paga todo porque a lo mejor le están ofreciendo un muy buen precio, ¿no? Y es comprensible de que, bueno, tú pagas todos los impuestos, pero yo te lo dejo más barato. Y bueno, se compensa uno con lo otro. Sin embargo, sí es importante que se tenga delicadeza en cuanto a la realización de la gestoría en todos esos detalles, porque al momento de otorgar nosotros un presupuesto, es importante que consideremos tanto honorarios de notario como pago de protocolo, como o folio, como pago de impuestos y ya eventualmente lo que nos corresponderá a nosotros por ejecutar todo lo que hay que ejecutar, ¿no? Pero no vamos a poder otorgar un presupuesto real si no sabemos hacer el cálculo de esos impuestos. Que insisto, esto ya sería entrar en un tema más de materia fiscal que de materia notarial. Sin embargo, sí es importante destacar que sepamos hacer todo esto, porque si no, solitos nos vamos a meter un balazo en el pie. Y cuando es bueno, cuando son cónyuges, baja un poco el impuesto porque son al 50% propietarios, cuando es sociedad conyugal. Por una Así es. parte, también tener cuidado porque luego no ponen los estacionamientos, ya me ha pasado algunas ocasiones. Mm. Otra de las partes es que hoy en día los contratos de compraventa ya están regidos por la NOM 247 y importante también esto de los impuestos, el SAT y nosotros como asesores inmobiliarios tenemos la obligación de, si vemos que es alguna situación de delincuencia organizada, lo tenemos que reportar a la UIF, porque si no, nos vemos como cómplices de este tipo de personas. Ya vender inmuebles no es tan sencillo como pareciera, ¿no? Y es algo de gran ayuda es justamente el notario, porque nos ayuda a checar también de que la persona, pues, a qué se dedica, ¿no? O sea, tanto ambas partes, las dos partes, ¿no? Tanto comprador como vendedor, porque hay mucha delincuencia organizada y mucho defraudador también. Gracias, maestro. No, 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 adelante, valiosos comentarios. De hecho, sí, también tenemos ahí la mal llamada ley de lavado de dinero, que cada determina, no recuerdo ahorita cuál es la cantidad, pero cuando esa cantidad es rebasada, se tiene que dar aviso al SAT también del movimiento que se está haciendo. Entonces, siempre debemos de tener cuidado en todos esos detalles si es que nos queremos aventar en la gestoría, porque si no podemos comprometernos nosotros o comprometer al cliente o al rato nosotros terminar poniendo dinero que pues, no nos corresponde. ¿Por qué? Porque ya soltamos un presupuesto sin saber en realidad cuánto es lo que nos va a costar, ¿no? Ejecutar todo eso. Por eso es importante que se tenga ese conocimiento de causa
respecto de los límites o parámetros que establece la ley respecto de las operaciones que se van celebrando. Normalmente los parámetros que maneja son muy bajitos, o sea, en el sentido de que a lo mejor los únicos que quedan exentos son casas de interés social, ¿no? Fuera de eso, cuando superan esos límites, pues ya de todo hay que dar aviso ahorita al SAT. Realmente estamos en una época bastante fiscalizada a nivel gubernamental, donde al SAT no se le escapa absolutamente nadie, ¿no? Tan es así que actualmente, al alcanzar la mayoría de edad, ya es una obligación tener un registro federal de causantes, aunque aún Así no es. se esté desenvolviendo uno, profesional o mercantilmente. Así es. Hay que pedir las facturas también del que está comprando, ¿sí? Y en el Estado de México, para que como comentario también que pueda ayudar, es en el Estado de México todos los notarios tienen la obligación de dar asesoría gratuita a quien se los pida para una compraventa de inmueble y les pueden hacer sus cálculos de impuestos, pero tienen que llevar la documentación porque como bien dice usted, tiene una diversidad de variantes. Ujú. Sí, claro. Bueno, y esa información es muy buena. De hecho, pues acá en Puebla, que yo sepa, no está en vigor algo así, pero pues las personas que estén en el Estado de México, pues adelante, aprovechen esa circunstancia, porque con eso van a poder determinar más o menos cuánto les puede salir escriturar un determinado inmueble. También es importante saber que dependiendo del tipo de operación que se vaya a realizar, van a cambiar los impuestos. Por eso también es importante saber ¿qué impuestos se causan ante determinado tipo de operación? Porque hay veces que a lo mejor conviene más manejarlo por donación, aunque sea una compraventa, o a veces conviene manejarlo como compraventa, aunque sea una donación, ¿no? Es un ejemplo, nada más, ¿sale? Pero aquí lo importante es saber qué es lo que más le conviene a la persona que se acerca a nosotros para poder darle nosotros un presupuesto real en el cual no salgamos afectados nosotros, tampoco salga afectada a la persona y sobre todo que el trabajo se entregue bien, ¿sale? Aquí lo importante es eso. Por eso les decía yo esto desde un principio. Esto nada más es una mera embarradita sobre cómo es el desarrollo de todo este derecho contractual notarial y registral, que insisto, lo menciono en ese sentido porque precisamente así es como se va desarrollando para obtener una escritura pública, ¿no? Primero es su contrato, luego ese contrato se protocoliza o se celebra directamente con el notario y posterior a eso se le da la publicidad correspondiente a a través de su inscripción en el registro público, ¿no? Levantó la mano Ignacio García. Hola, maestro, buenas tardes. Hola, buenas noches. Únicamente para preguntarle, en el curso se va a ver lo del cálculo del impuesto en lo que está comentando, maestro. Es cuanto, gracias. Perdón, es que casi no le escuché, como que se vició un poquito el audio. Perdón, maestro. ¿Sí me escucha bien? Ya. Sí, Le comento si en el curso se va a ver lo referente al cálculo del impuesto sobre enajenación de bienes, maestro, en este caso sobre una escritura. Es cuanto, gracias. ok. Por el momento no, porque eso sí nos va a requerir mucho más tiempo y que era como les decía, lo del cálculo del impuesto va más encaminado a una cuestión meramente fiscal que notarial. Si bien es cierto, el notario es el que se tiene que encargar del cálculo de los impuestos, no menos cierto es que eso corresponde más a una cuestión fiscal. Es decir, aprender a calcular un impuesto definitivamente no lo vamos a poder abordar aquí porque va a requerir, por principio, más de una presentación o más de una clase y tener primero, entrar a lo mejor en ejemplos prácticos sobre el desarrollo a lo mejor de una compraventa, ¿no? Y cuáles son las circunstancias que revisten esta compraventa, quién vende, quién compra, cómo se compran, si se van a comprar a través de créditos, si van a generar un calendario de pagos porque no hay crédito, porque a lo mejor queda como una minuta de compraventa, y el cálculo de los impuestos va a variar dependiendo de cómo se vaya a realizar la operación y las circunstancias propias del tipo de operación. Entonces, sería invertirle mucho tiempo y realmente no va a ser suficiente el tiempo que tendríamos aquí para poder, digamos, empezar a entrar en ejercicios prácticos de cálculo de impuestos. O sea, eso prácticamente es dedicarle, no sé, un curso, pues yo creo que aunque sea para quedar con una embarradita como de 3, 4 clases, y ni siquiera podría asegurar que se pudiera
absorber todo lo que es un mundo. La cuestión del cálculo de impuestos es un mundo por las variantes que hay. Ahora bien, no sé si por ahí hay alguna otra inquietud, algún comentario, alguna duda que quisieran resolver. Si no, Compañeros, aprovechen al maestro Papaki que está nuevamente con nosotros. digo, si no, pues le damos seguimiento a esto, ¿no? A final de cuentas, ah, Disculpe, sí, perdón, no supe cómo activar lo de la manita. Buenas noches, muchas buenas noches. gracias. Tengo un asunto familiar Ujú. donde no he podido acreditar el concubinato y me dijeron que un notario puede hacerlo. ¿Esto es correcto y qué se necesitaría? Gracias. Sí se puede, no lo recomiendo, pero les voy a decir por qué sí se puede. Sí se puede porque el notario público, como habíamos comentado antes, es una persona investida de fe pública a través del Estado por parte del Poder Ejecutivo, que le permite dar fe y seguridad de los actos que se celebran ante su fe. En este caso, yo no recomendaría mucho hacerlo ante notario porque normalmente empresas como, al menos acá en Puebla, la planta de Volkswagen, o el IMSS o el ISSSTE no admiten las informaciones ad perpetuam celebradas ante notario público. ¿Por qué? Porque exigen que tenga, que sea a través de un juez. ¿Sale? Sí se puede hacer, el notario está completamente facultado. De hecho, yo no veo por qué este tipo de empresas, tanto estatales como particulares, no le dan el valor que realmente tiene, porque pues hace prueba plena al tratarse de un documento público con el carácter público, por sí mismo hace prueba plena y no puede ser objetado nada más porque sí. Cuando queremos objetar una prueba plena de carácter público, se requieren de circunstancias muy específicas y de ser muy específico en lo que nosotros redarguimos de falso en el documento público. Sin embargo, estas empresas no le reconocen al notario esa como capacidad de fe pública, porque no, es que lo necesito judicial, cuando en realidad sí debería ser así, porque el notario tiene fe pública que se la ha dado el Estado y que se encuentra investido esta fe pública por el Estado, es decir, el propio Estado a través de la Secretaría de Gobernación, que pertenece al Poder Ejecutivo, le dice, a ver, tú, como yo no puedo dar fe pública de absolutamente todo lo que ocurre en el Estado, te doy a ti la facultad de que lo puedas hacer por mí para que me ayudes en el ejercicio de la fe pública. Ahora bien, no entiendo por qué estas personas no lo hacen y no le reconocen o no le dan esa validez. Sí lo reconocen, pero no le dan esa validez, siendo que tiene la misma validez que una información ad perpetuam celebrada ante un juzgado. Sale un juzgado que tenga competencia para hacerla. Entonces, si bien es cierto, sí lo puede hacer y sería a través de una información ad perpetuam, solicitarla ante el notario y llevar dos testigos para que declaren ante el notario y que el notario dé fe de lo que están declarando, no menos cierto es que pudiera después generarle una controversia para hacerlo valer ante algunas dependencias de gobierno o para ante algunas empresas particulares que dicen, no, es que no lo quiero ante notario, lo quiero por judicial. Entonces yo le recomiendo en este caso que mejor asista a un juzgado competente a través de la vía de jurisdicción voluntaria, información ad perpetuam, y con eso puede acreditar usted el concubinato y de cierto modo saldría hasta más barato que hacerlo ante notario. Con notario va a ser mucho más rápido, pero con juzgado va a ser más barato y le van a dar mayor seriedad. Digo, desde mi perspectiva, los dos tienen la misma validez porque es fe pública, pero pues algunas empresas y algunas dependencias no lo ven así. Ok, muchísimas gracias. Maestro, ay, perdón, Adelante. compañera, en donde dice reacciones, ahí encuentras la manita, nada más para aclararle. Maestro, también un caso que ya también vi aquí en el Estado de México es que ya los notarios tampoco hacen correcciones en los nombres. Por ejemplo, si es Rodríguez con S y con Z, vamos a suponer, Ok. que ya tiene que ser vía judicial también, por Así medio de es. un juez. Así es. Ese tipo de rectificaciones ya no las admiten en la vía notarial, precisamente
porque el notario, a pesar de estar de investido de fe pública, no tiene la capacidad de ordenar la modificación. Es decir, él no es autoridad ordenadora para requerirle, porque obviamente si nosotros vamos a modificar un dato de un acta que existe, puede ser de matrimonio, de nacimiento, de defunción incluso, el notario no tiene la capacidad de ser una autoridad ordenadora, porque si bien es un ente investido de fe pública a través del Estado, no menos cierto es que no tiene el carácter como tal de autoridad, no es un servidor público y no tiene ese carácter de autoridad, solamente es fedatario público. Él no puede ordenarle a nadie hacer algo, y en este caso, si él realiza la modificación del acta, no tiene la capacidad como autoridad ordenadora para remitirle al juez del registro civil y ordenarle que realice la modificación en el libro de origen y en el duplicado. Por esa razón, no es que sea admisible que un notario pueda realizar ese tipo de modificaciones a un acta del Estado civil. Perdón, estoy viendo aquí en el chat, dice Gisela Pedrosa, yo tengo una duda respecto de un inmueble. ¿Puedo yo, sin ser titular, registrar al cancelar una hipoteca por caducidad? Más bien diría como albacea, pero quien fallece tampoco es titular. No, si se va a solicitar la cancelación de primera instancia, quien la tiene que ordenar, o bueno, quien la tiene que remitir es la persona que, pues, es el garante hipotecario, ¿no? Que muchas veces estamos hablando del Infonavit. Entonces, si el Infonavit ya se dio por pagado, es quien tiene que ordenar el tiraje de la escritura correspondiente sobre cancelación de hipoteca. Eso sí se tiene que hacer a través de instrumento público, porque es una garantía que se hizo a través de instrumento público, a diferencia de un embargo. El embargo es judicial normalmente y la garantía hipotecaria se da a través de un acto jurídico celebrado entre las partes, y para que ésta se cancele, pues se tiene que hacer el tiraje correspondiente a la cancelación de la hipoteca para que a su vez se le envíe al registro público y se proceda a la cancelación. Entonces, así nada más ir por ir, no, tiene que hacerse directamente a través de quien sea el garante hipotecario. Dice Ignacio García, maestro, buena tarde. El notario, cuando se realiza una operación de compraventa de un inmueble y no realiza el cálculo de impuestos por enajenación de bienes inmuebles, es responsable sobre eso. Pues de hecho el notario es responsable de todo, del enteramiento de los impuestos. Si él no hace la retención en su momento del impuesto sobre la renta, pues ya él tendrá que ver cómo le requiere a la parte que lo adeuda, ¿no? Porque a final de cuentas una de sus obligaciones precisamente es esa. Por eso se supone que tiene que ser perito en derecho y por lo tal debe de tener un conocimiento de causa respecto de lo que está haciendo. Y pues muchas veces incluso se acostumbra que se hace una retención dentro del pago para garantizar el ISR. Normalmente cuando el comprador le paga al vendedor, puede el notario retenerle la cantidad de impuestos sobre la renta que tiene para él enterarla, ¿no? Porque pues, quien la tiene que enterar es el que vende. El titular registral, una financiera, ya desapareció. Pues aquí yo creo que sería de checar bien documentos que se tienen para poder ver qué opciones tenemos a efecto de solicitar la cancelación de la hipoteca. Si fue a través de una financiera que desapareció, pues a lo mejor ahí sí tenemos un problema porque vamos a tener que buscar a quien sea el actual representante, y en caso de que no exista y que ésta pues ya haya cerrado, pues ver qué es lo que sucedió con esa y qué sucedió a lo mejor con los activos que tenía la empresa, la financiera, y pues ver qué pasó, ¿no? Con eso, ¿no? ¿Sabes qué? Es que a mí me debían una lana, pero pues ya no me importa. Entonces, ahí sí es cosa de ver documentos para poder determinar qué hacer. Creo que alguien levantó la mano. Profesor, maestro, bueno, tomando en consideración el comentario de Gisela, en el ramo inmobiliario hubo el ejemplo de su casita, que esta casita dieron infinidad de créditos porque trajeron una idea de Francia, que es la renta con opción a compra, y con 6 rentas les daban las casas. Fue tal el boom que todo el mundo pagó sus 6 meses y nunca volvieron a pagar más. Y su casita, pues, junto con algunos desarrolladores, pues, se fueron a la quiebra.
Ahora, hubo quienes compraron esas cuentas, nada más como comentario a Gisela. Hubo quienes compraron esa cuenta, como bien dice usted, hay que checarlo, y yo creo que pudiera ser por medio de un certificado de libertad de gravamen donde se ve ahí si hay algún, no sé, Hubo algún alguien que lo haya movimiento. retomado. Eso. Ujú. Ahora, por el otro lado, Gisela, en el caso de un crédito Infonavit, vamos a suponer que hubiese sido un crédito Infonavit, a los 30 años, si tú has pagado correctamente, y ya se puede quedar pagado al 100%, quedar pagado al 100%. O sea, si ya pagaron más de 30 años, directo el Infonavit te da siempre y cuando hayan pagado en tiempo y forma, les cancela la hipoteca. Entonces, aquí habría que ver cuál es tu caso, Gisela. Sí, exactamente, hay que ver la documentación para poder determinar qué hacer. Digo, porque un crédito aún liquidado, pero que tiene la garantía hipotecaria, pues tiene que cancelarse y quien tiene que cancelarla forzosamente va a ser el garante hipotecario. Y pues si alguien más está ostentando esos derechos, aunque ya se haya liquidado, pues él tiene la obligación de liberar la hipoteca u ordenarla a través de un instrumento público, la liberación de la hipoteca. Listo. Ok, sí, exacto. Aquí ya nos están apoyando. 8025 UMAS respecto de la ley de lavado de dinero, que corresponden aproximadamente a 907,948 pesos, aproximadamente para pago en efectivo. Sí, pues es lo que les decía, realmente son para propiedades muy, muy chiquitas, realmente casas de interés común o menos, ¿no? Dependiendo de la zona en la que uno se encuentre, porque también va variando dependiendo la zona. Puede ser que sea una casa de interés común, pero pues que por plusvalía ahorita ya valga más, ¿no? Con independencia del indiviso que tenga y todo ese rollo. Pero muchas gracias por la información. ¿Alguien más levantó la mano, me parece? Yo, maestro Por Araceli favor, Juárez. la licenciada Siri Juárez Gómez. Sí, Adelante. licenciado, no sé si recuerde, en la clase pasada le comentaba yo acerca de un tema que tengo de una casa de Infonavit, de que el notario fallece y no termina el protocolo, o sea, no firma el contrato de compraventa entre el representante de Infonavit, el usuario y Sí, la protocolización, no dejo firmada la ajá, no está protocolización. firmada. Hoy me di a la tarea de dirigirme A la al, dirección, no, al archivo general archivo de notarías. de notarías, exacto. Es que vengo caminando. Ok, sí, ¿no? Y entonces ya llevé la documentación que mencionan en su página, pero me dicen que ellos ya no pueden hacer ese procedimiento, que yo haga un procedimiento de otorgamiento de firma, que se lo solicite al juez, otorgamiento de firma y escritura, pero tengo esa duda, si aplica ese procedimiento, maestro. Pues desde mi perspectiva, no, porque quienes sí firmaron fueron las partes contratantes. El que no firmó fue el fedatario. Entonces aquí lo que falta es Exactamente. lo que falta es la firma del fedatario. ¿A quién vamos a demandar? ¿Al fedatario para que firme algo? Y de todos modos, el fedatario en su carácter de notario público es muy distinto a como persona física, porque si ya falleció, entonces técnicamente a quien tendríamos que demandar sería su representante legal, que sería de la asociación, que sería el albacea. O sea, no tiene El sentido. sentido, pues, Realmente quien se no sé tiene que hacer qué. cargo de eso es la dirección o el archivo de notarías, precisamente porque cuando un notario fallece y se va a cerrar la notaría, o cuando a algún notario le revocan o le quitan su patente y le van a recoger la notaría, llega la dirección de notarías y recoge sello y recoge protocolos y recoge folios y vámonos todo y yo me hago cargo de todo esto y lo que quede pendiente tendrán que acudir las personas interesadas a darle seguimiento, pero directamente a la dirección o al archivo de notarías, dependiendo cómo se nombre en su estado. Y estos a su vez, la dirección podrá nombrar a un notario para que concluya el trámite que quedó pendiente, porque de demandarlo en la vía judicial, ¿qué le voy a demandar al notario? La firma, pero pues demandarlo, no.
O sea, ahí quien se tiene que hacer cargo es eso, y es a través de la Secretaría de Gobernación. Y si no le están haciendo caso en la dirección de notarías o en el archivo de notarías, hay que acercarse directamente a Sí, Secretaría de Gobernación para que den una solución real, porque lo que falta ahí no es la firma de una de las partes, es la firma del notario, hasta donde yo tengo entendido. ok. Disculpe mi ignorancia. Secretaría de No, Gobernación es donde lo encuentro. Yo soy del Estado de México. ¿O cómo es en la institución? híjole, pues no sé Sería cómo ahí se... en el... Ahora sí que no, Ujú, no lo sé dónde investigo. esté, no sé dónde Sí, esté, lo porque bueno, investigo. yo vivo en Puebla, pero hay Ajá. que ir directamente, hay que preguntar directamente, no sé si alguien que esté, que sea del Estado de México que nos pueda auxiliar o auxiliar a la abogada respecto de la ubicación del donde se encuentra la Secretaría de Gobernación para pues hablar, o sea, lo ideal es resolverlo directamente en el archivo o en la dirección de notarías y si están poniendo muchas trabas, pues presentar una queja directamente en Secretaría de Gobernación, porque aquí ya no es un problema de notario, ya es un problema administrativo interno de la dirección de notarías. O sea, aquí ya no va a poder intervenir ni a lo mejor colegio de notarios, ni a lo mejor, pues, no, no, sería directo en Secretaría de Gobernación, porque son ellos las que se encargan, pues es el Ejecutivo el que dota a los notarios de fe pública. Entonces, si prácticamente la dirección y el archivo no se están haciendo, no se quieren hacer cargo de esto, sí tendría que presentar una queja directamente en Secretaría de Gobernación. ¿Sabe qué? Pues es que la firma que me falta en mi instrumento es la del notario, me falta la firma y sello, pero resulta que el notario ya murió y la patente se la quitaron o se la revocaron y pues ya no tiene, ya no se está haciendo cargo de esto nadie. Bueno, creo que hasta donde tengo entendido, creo que ya está ahí un nuevo titular, ¿no? De esa notaría, recuerdo que me había comentado. Aún así que el titular está diciendo que pues él no se puede hacer cargo y de cierto No, modo tiene ya no razón existe la no, notaría. ya no existe la notaría, licenciado, ya no existe. Cuando No, yo pues fui a investigar a la dirección de la notaría, me comentan que el abogado, no, pues definitivamente hay que checarlo bueno, el directamente. notario ya había muerto, que fuera y me dirigiera a la archivo, pero le digo, o sea, ya he estado dando vueltas y buscándole soluciones, pero no. Mm, Bueno, Sí, digo, aquí lo importante es checar eso, ¿no? O sea, si ya la notaría está cerrada y ya nadie quedó como titular, pues quien recoge sí, sellos, protocolo, folios y todo es el archivo, la dirección de notarías, porque es un ente facultado por la Secretaría de Gobernación, que es quien se carga de la administración de pues, toda la cuestión notarial. Por ejemplo, yo tuve un problema similar en una notaría de aquí de Jicotepec de Juárez, donde le revocaron la patente al notario y pues yo hice todo mi trámite directo en la dirección aquí en Puebla y pues ahorita estoy sacando citas por internet y es más largo el proceso, pero va caminando. O sea, quienes se tienen que encargar son ellos y eventualmente muy bien. designarán al notario que tiene que cerrar ese acto protocolar. Claro, entonces voy a seguir su consejo, maestro, y voy a ir a la Secretaría de Gobernación. Quiero suponer que se encuentra en el centro de Toluca. Entonces voy a seguir el consejo. Ahí tengo que hacer igualmente como un escrito. Sí, hay que acercarse y preguntar cuáles son las opciones, pero esa es es Secretaría de Gobernación del Estado, ¿eh? Tiene que ser la Ajá, estatal. sí, 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 licenciado. Y ya Ok, ellos pues, tendrán que orientarle ahí, porque desde mi perspectiva es el archivo de notarías el que se tiene que hacer cargo sobre la designación del notario que va a cerrar el acto. muy bien. Muchas gracias. Maestro, yo tengo Ya una del lado duda. de Perdón que maestro, meta Mande. mi cuchara. Perdón, maestro. maestro, Sí, sí, el maestro Luis Colín, a quien tenemos el gusto de tenerlo aquí y estamos de manteles largos, que nos acompañe, está comentando que el Colegio de Notarios se encarga de cerrar los protocolos pendientes. Hay que acudir ahí. El gobierno del Estado de México, el notario encargado revisa los libros y se encarga de terminar los protocolos pendientes. Así es que Digo, muchas gracias, licenciado Colín. desconozco exactamente. porque Hoy.
cada Exacto. estado es independiente respecto a cómo lo desarrolla, ¿no? Si en el Estado de México lo están generando así, desde mi perspectiva no es lo correcto porque el Colegio de Notarios se encarga prácticamente del comportamiento de notarios y del desarrollo del notariado en el Estado. Pero quien tiene que cerrar siempre es la Secretaría de Gobernación porque es la que da la fe del acto, ¿no? No es el notario en sí, sino a través de eso. Pero si en el Estado de México lo manejan de esa forma, pues adelante. Aquí lo importante es que esto se cierre de una manera efectiva. Yo lo comento desde mi perspectiva personal, como lo he trabajado en Puebla, ¿no? Porque el área judicial la he trabajado en diferentes estados de la República y ese sí a lo mejor estoy un poquito más empapado de qué sucede en otros estados, pero a nivel notarial realmente no. La gestoría la he dedicado únicamente aquí en el estado de Puebla, entonces sé cómo se manejan en el estado de Puebla, pero recordemos que la soberanía de cada estado le permite desarrollar su, este, su jerarquía a como ellos, o bueno, su administración a como ellos mejor les convenga. Claro, pero sí Maestro, voy a investigarle más, licenciado. Claro. Lilia ahí Medina, Gracias. dígame. perdón, Mande. maestro, ahí no hay que dejar de contemplar que una cosa es que pues no encuentre, no haya sido inscrita. Si definitivamente no fue inscrita en registro público, no se hizo traslado de dominio, le van a volver a cobrar a tu cliente Araceli todos esos pagos y muy probablemente con multas y recargos en el caso municipal. Entonces deben de estar preparados para esos gastos, para que lo comentes con tu cliente. Ah, sí, eso sí es un hecho, ¿eh? Todo lo que tenga que Gracias. actualizarse, sí se va a actualizar, ¿eh? Pero primero hay que ver quién se va a hacer cargo. Y ya teniendo esa información, ellos les van a decir qué pagos se tienen que enterar y qué pagos ya no, qué pagos sí fueron enterados, qué pagos no fueron enterados. Y pues sobre todo si es que va a requerir de avisos preventivos o si va a requerir de algún otro tipo de cosa más específica y lo que no se haya pagado se tendrá que pagar y si hubo impuestos pendientes pues efectivamente se tendrán que actualizar para su pago. Muchas gracias, licenciado. Lo tomaré en cuenta. Listo. ¿Alguna inquietud, algo más que quisieran comentarnos? Chinga su madre, ese güey nada más es guaguarón, no te lo voy a dar en su puta madre. ¿Eh? ¿Quién se enojó? Le dicen, ahí viene. La Este, compañera Lilia Medina siempre está muy activa, le encanta el derecho inmobiliario. sí, la ley del notariado. Bueno, habría que checar la ley del notariado del Estado de México Así para es. ver qué es lo que refiere, ¿no? Les digo, a final de cuentas, cada estado va a determinar, de acuerdo a su propia gestión, quiénes son los que se encargan de determinada cosa. Insisto, desde mi perspectiva debería ser el archivo, la dirección de notarías o la Secretaría de Gobernación, que son los que se encargan de ello, pero eso va a variar de estado en estado, ¿no? Entonces es importante que se consulte tanto la legislación como a las dependencias propias de cada estado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, algo más? Les digo, realmente esto es meramente introductorio, no es tanto de entrar a fondo en algo, ¿no? Porque eso ya sería como que preparar, ¿no? A lo mejor un contrato de compraventa y a lo mejor hay un ejemplo de cálculo de impuestos, pero eso sí ya sería mucho más específico. Y en este caso, no sé, incluso a lo mejor hasta en materia registral. ¿Sale? O sea, también cada registro en cada estado se maneja de forma diferente. Aquí en Puebla se tienen, si no mal recuerdo, son 6 libros. En cada libro va una inscripción distinta. Cada libro está compuesto por una diversidad de tomos, que son desde los más antiguos, que incluso hay todavía libros de por allá de 1800 y tantos. Aquí en Puebla tenemos en el IRCEP, ya que son prácticamente reliquias, libros de registro público de los años 1800. Creo que el más antiguo que he visto es como de 1830. E incluso hasta el manuscrito que tiene el libro y todo es muy bonito. Ya los tienen reservados, ya no son para consulta, pero algunos los tienen en exhibición ahí en el IRCEP, otros los tienen ya a resguardo por el mismo deterioro propio del material, pues es papel, pero los que he tenido la oportunidad de ver
son también muy enriquecedores como cultura general por el hecho de cómo escribían, la escritura manuscrita, que era muy fina, que lo hacían con pluma fuente, este, el tipo de palabras que ocupaban para darle como más solemnidad al acto registral, que se han ido perdiendo, ¿no? Por cosas a lo mejor más prácticas. Actualmente pues tenemos los folios electrónicos reales, ¿no? Que pues ya nada más le pones en la computadora y ya te aparecen todos los datos registrales. Antes de eso teníamos los libros donde les ponían los sellos y antes de los sellos, pues ya cada partida era de un tercio de la foja, ¿no? Atendiendo al tamaño. También podía ser un poco más grande dependiendo el tipo de inscripción que se hiciera. Hay inscripciones, por ejemplo, de escrituras que se hicieron en lotificación, que de repente te aparecen así 150 lotes y es una sola partida y luego ubicar tu inmueble ahí es un rollo porque tienes que leer uno por uno. Ay, aquí está el que necesito. Sí, sí está y hay que checar en la partida, hay que checar al margen, tienes que irte al libro apéndice. Entonces, a lo que les digo, aquí en Puebla lo manejamos en seis libros que se dividen en tomos. El libro uno es de traslaciones de dominio. El libro 2 creo que es ay, ¿cómo se llama? De las constitutivas de empresas. El 5 es el de apéndice, donde se guarda toda, digamos, una copia de la escritura. Araceli Juárez, dígame. Ah, no, perdón. Pensé que había levantado la mano. Entonces, pues vaya, el registro, al menos acá en Puebla, se maneja así. Hay registros como, por ejemplo, me tocó la oportunidad de conocer el de Nayarit, que lo manejan de una forma muy, muy diferente, que realmente ni son libros allá, nada más son así tapas de folders Manila y van agregando las hojas como van cayendo, cosa que a mí me pareció un completo desastre porque se permite para, pues, bueno, deja mucho que desear, ¿no? En el sentido a lo mejor de corrupción, porque pues uno puede hacer lo que quiera con un libro así. De hecho, ya de las últimas veces que fui, quisieron intentar hacer lo mismo que hicieron acá en Puebla, lo de digitalizar todo el registro público, pero eso también es un caos tremendo. Y también permite que de repente por ahí desaparezcan una que otra hojita en la digitalización, porque se reservan todos los libros y se supone que quedan a resguardo solo de la autoridad. Y pues a veces la autoridad también deja mucho que desear. Entonces, por ejemplo, hay registros que he visto que les digo, como el de Nayarit, que yo lo vi así, que para mí me pareció un espanto, ¿no? Fue algo terrible, porque ¿cómo crees? ¿Qué seguridad jurídica tengo yo aquí si nada más le metes una hoja a un folder Manila, ¿no? Pero bueno, cada estado, como les digo, se regula y se administra a su leal saber y entender, y pues la soberanía de los estados es esa, ¿no? Vaya de normalmente un periodo, al menos acá en Puebla, en promedio de inscripción de una escritura pública, ronda los 30 días hábiles, es decir, aproximadamente mes y medio, pero siempre se excusan, ¿no? Con la carga de trabajo y todo ese rollo. Sin embargo, pues bueno, a lo mejor puedes ver la forma de que le aceleren tu proceso para que quede antes tu escritura, pero pues normalmente el tiempo es ese, 30 días hábiles. Entonces también contemplen esa parte, no dentro del presupuesto, sino dentro de la entrega de resultados. Sale el tiempo que va a tardar en inscribirse la escritura que van a inscribir, valga la redundancia, ¿no? Se tiene que contemplar eso, por eso normalmente se le dice al cliente, ¿no? Que aproximadamente 2 meses después de la firma de la escritura para poder estar en un margen, digamos, suficiente para poder entregar un resultado eficiente. Porque hay veces que me ha tocado que, ay, no, es que a mí me dijeron que yo firmaba y al otro día me lo entregaban y pues no, la realidad no es así. Entonces también hay que contemplar esa situación, ¿no? El tiempo que tarda en inscribirse un acto notarial ante el registro público, que también va a variar dependiendo del tipo de acto que se pretenda inscribir. Puede ser un poder, puede ser una escritura de compraventa, puede ser una escritura de donación o cuestiones traslativas de dominio, que son varias, o constitutivas de algunas empresas. Entonces, siempre contemplen el tiempo que les puede tomar la inscripción del acto celebrado ante el notario, ante el registro público. ¿Para qué? Para que puedan entregar ustedes al final a su cliente resultados en el tiempo acordado.
y no estar con la presión de que, oiga, Lee, que es que ya me había dicho, y que no, espéreme la otra semana, y la otra semana, y la otra semana, porque uno queda mal y uno se ve poco profesional al hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, considero importante que valoren ese tiempo también, el que le van a invertir a la inscripción de su acto. Disculpe, Adelante. maestro, nuevamente yo muchas gracias. Mire, tengo el caso de una casa que intentan prescribir el usucapio. Entonces, resulta que la dueña firmó un contrato, pues mañoso, donde les rentaba con opción a compra. Pero en esa opción de compra, la compra según eso iba a ser con crédito. Han pasado ya 6, han pasado cerca de 4 años y medio. Entonces ellos, pues están haciendo como trámites como si fueran los dueños y se presenta a sacar sus papeles de catastro y ya parece que está pagándose el impuesto predial por otra persona. Entonces, les están preparando para prescribirla. El caso es que yo le demandé la terminación del contrato y pues la reparación porque pues no pagaron renta todo este tiempo y pues están a título de dueño. Realmente me preocupa mucho. Se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, pero resulta que la secretaria extrañamente me reprobó muchísimas preguntas y pues estoy así como un poco preocupada porque si se me cae el juicio, se supone que debería de interrumpirse la prescripción, pero creo que ellos pudieran manejar los fechas. Entonces, acaba de ser la audiencia hace 2 días y la secretaria a la hora de repreguntar a los testigos no me permitió repreguntar libremente. Me decía, no, esa pregunta ya pasó, otra. Entonces me reprobaba las preguntas y pues sí, la verdad yo creo que por ahí hubo billetito. El tema Pues, es que, ¿cómo revierto eso? Yo estoy esperando la sentencia para irme al amparo, pero no sé, digo, a la apelación y luego al amparo. ojo, aquí yo creo que lo importante es que eso lo maneje como una violación sustancial del procedimiento, ¿sale? Al hacer valer los agravios como una violación sustancial del procedimiento, debería hacer valer la calificación de las preguntas hechas por el secretario. Es importantísimo la formulación de agravios en ese sentido, ¿sale? Formular agravios aparentemente es simple, pero no es así. Hay que ser muy objetivo en lo que se señala. Si no hubo una correcta o considera que no hubo una correcta calificación respecto a las repreguntas planteadas, entonces eso sí se tiene que hacer valer directamente en la apelación, pero como una violación sustancial al procedimiento. Y hay que argumentar por qué sí eran válidas las repreguntas que se hicieron. Ojo, que en las repreguntas que se hacen en la prueba testimonial tienen que tener relación directa con lo narrado por el testigo y no respecto de hechos ajenos a los narrados por este. El Entonces, tema es que la secretaria no anotó mis repreguntas, nada más las que autorizó. Entonces, va a ser muy, muy complicado, pues, probar, porque no podemos meter para grabar la audiencia. Y bueno, al menos aquí en Jalisco son así como que muy cuidadosos porque hay mucho movimiento por ahí. Entonces, sí, lo pienso mencionar como agravio en la apelación porque realmente contra la calificación no hay ningún recurso aquí en Jalisco. no, de hecho, realmente contra el desarrollo de una audiencia trifásica como tal, no existe un recurso. ¿Sale? El recurso que existe en contra de cualquier audiencia trifásica es directamente la apelación cuando proceda, porque si Bien. no procede por cuantía o por materia tal vez, será directamente el amparo. ¿Sale? Pero pues aquí sí es importante ver también la declaración de los testigos y pues no sé, tal vez utilizar en favor algún otro tipo de material probatorio concatenado a la testimonial, ¿no? Que pudieran haber ofertado.
No sé, no sé si en Jalisco ya tengan la prueba de declaración de partes sobre hechos propios. Sí. No, sobre Con hechos él, propios no, solo para la contraparte. la confesional, digamos, tienen ustedes. Confesional y la declaración de parte contra la contraparte, no la propia. No, bueno, es que también esa es una prueba que viene novedosa para muchos estados y sí, normalmente por allá, por Pues el... lo que yo hago que desde el inicio hago toda una serie de alegatos y afirmaciones en la demanda, hasta explicándole de qué color iba vestido y todo para que dentro de la demanda ya conste lo que yo tendría que decir en declaración de parte propia. Ok, sí, no, lo manejan distinto. Bueno, aquí lo trascendente es revisar el desarrollo del juicio, revisar también el contrato y a ver qué opciones se tuvieron para la validez, porque a lo mejor ahí se pudiera manejar hasta un dolo, pero porque por lo mismo que me comenta de que fue un contrato amañado, pues a lo Ajá, sí. mejor ahí puede haber dolo o lesión, dependiendo el caso. Y y pues vaya, era necesario tal vez hacerlo valer. Es un caso muy específico, tal vez ahorita ya nos desviamos un poquito del tema, pero yo creo que sí va a ser algo que se va a tener que resolver directamente en una apelación. Ok. Fuera de eso, y para la interrupción del término de la prescripción, pues vaya, el hecho de que ya estén pagando el predial a nombre de otra persona, en realidad, pues sí les da un carácter posesorio para poder Sí, promover la de hecho, acción, pero viven en la casa y pues sí, ya tienen más de 4 años y medio. Entonces, pues la dueña se confió que todavía no salía el crédito, le estuvieron manejando mentiras hasta que ya se dio cuenta que lo que querían era pues prescribirle. sí, Ujú. no, pero de todos modos con el contrato yo creo que hay muchas opciones de salvar eso, ¿no? Pero nada más hay que tener cuidado con el desarrollo del juicio, pues ahorita ya se llevó a cabo la audiencia trifásica, hay que esperar el sentido de la sentencia y en su momento ver qué opciones en sentencia se tienen para hacerlas valer como agravios dentro de la apelación. Con la apelación. Bueno, le agradezco mucho, maestro. ¿No? ¿De qué? Ay, no, pero Adelante. una preguntita más. Respecto, usted Adelante. dijo que ahora en México, y eso ya se va a hacer a nivel nacional, lo sé, lo de la acreditación de las personas inmobiliarias. Yo había trabajado en la Ciudad de México como asesor inmobiliario y resulta que yo hacía mis contratos y yo les hacía su contrato de compraventa, pero ahora dice que tienen que pasar por un ISO. Eso es lo que tiene la licenciada Lilia Medina. Exactamente. ¿Te puedo contestar, maestro? No, adelante, adelante. Pues yo de eso no le sé, pero usted sí. Miren, a nivel federal hay leyes por estado, leyes inmobiliarias, ¿sí? Hay una ley inmobiliaria ya por estado. De hecho, yo soy evaluador de la función inmobiliaria, certifico vendedores a nivel nacional en varios rubros, en promoción de créditos de Infonavit, en asesoría en comercialización de bienes inmuebles, y bueno, traigo otros estándares que no son inmobiliarios también, pero sí, ya hoy te tienes que certificar. De hecho, hay una cédula profesional que tienes que tomar algunos diplomados. Por ejemplo, la UNAM está haciendo diplomados en bienes raíces. Ya varias universidades, no nada más la UNAM, Universidad de Veracruz ya tiene la maestría como asesor inmobiliario y el conocer la Secretaría de Educación Pública. Tenemos también ya los colegios de notarios de cada estado están dando cursos para que puedas sacar ya tu permiso como profesional inmobiliario en tu estado, ¿sí? Entonces, para esto te piden todos los antecedentes, como son las certificaciones, para que tú demuestres tu conocimiento y tu expertise, ¿ok? Y bueno, pues si se te ofrece, estoy a la orden en cuanto a la certificación. Y bueno, me encanta, sí me gusta mucho, por eso es que empecé a estudiar derecho en esta situación. Me encanta el derecho notarial. Es importante
pues también meterte a la ley de Infonavit, a la ley de Fobiste, a Sociedad Hipotecaria Federal. Es un conocimiento impresionante el que debemos de adquirir para la compra-venta de inmuebles, ¿sí? Porque no nada más se trata de compra-ventas con créditos Infonavit, sino hay créditos bancarios, hay el IMSS tiene sus propios créditos, el ISFAM, el Banjército. Es impresionante. Comisión Federal de Electricidad tienen sus bolsas hipotecarias también de préstamos. Entonces sí nos tenemos que preparar mucho y esto es reconocido a nivel internacional. Hay más certificaciones donde se te reconoce de forma internacional también, que tú puedes atender clientes de otros países o ir a otros países y traer clientes o vender en otros países también, compra-venta. Entonces, sí, ya es toda una carrera profesional y si te vas a dedicar a ello, la verdad es que es muy interesante, muy bello. A mí me fascina mi profesión y te invito, si te gusta, a hacerlo. Muchas gracias por escuchar. Pues listo, ya quedó ahí la respuesta sobre la duda y pues quién mejor que un perito en el tema, ¿no? Gracias, Pues, maestro. no sé, alguna otra inquietud respecto a estas cuestiones, a lo mejor en carácter registral o en carácter notarial, algo más que quisieran que podamos abordar y pues a final de cuentas tal vez entre todos, si yo no tengo la respuesta, pues alguien más nos pueda auxiliar también con ello. Maestro, aquí tenemos varias cuestiones. Los registros públicos de cada estado se supone que iban a ser electrónicos, pero al menos en ciudades pequeñas es padrísimo escriturar un inmueble. Por ejemplo, Querétaro, Aguascalientes, es rapidísimo, pero Tlaxcala, no son estados muy pequeñitos. Pero hablando del Estado de México, que es el más poblado de todo el país, son insuficientes totalmente los registros públicos. Y le iba a platicar algo muy chusco que acabo de tomar en un foro inmobiliario en Hidalgo. Nos decía un notario que un señor se comió las hojas en el registro público porque no querían que sus hermanos, le quitaran la propiedad, entonces se comió las hojas de la escritura. Imagínense ustedes, como dice el maestro, el riesgo que hay en Nayarit. Imagínense que alguien llegue y se coma la hoja, arranque la hoja del libro y se la coma, ¿no? O sea, es inverosímil, ¿no? Pero sucede. Eso por un lado. Y también los actos municipales con Morena, digo, yo soy apartidista totalmente, es impresionantemente lento, muy lento, es mucha burocracia. Les digo que están peleados con sus propios ingresos porque es toda una viacrucis sacar certificaciones de adeudo, hacer ahora ya te piden en algunos casos actualizar traslados de dominio porque ya cambiaron las direcciones, que ese es un tema también interesante. Antes se llamaba de tal modo, ahora se llama de tal forma la calle o la avenida. Aquí en Tecámac, aquí tienen su casa en Tecámac, hay una colonia que se llama Ojo de Agua, tiene alrededor de 80 años y ha tenido 5 nombres diferentes en esos 80 años, ¿no? Y ahora ya la dividieron en secciones. Entonces, yo creo que ya le vieron también el punto de pues, tener mayores ingresos, pero todo es muy lento. No es posible que una regularización de obra te la hagan en medio año. Cuando vas por una certificación de no adeudo de agua, por ejemplo, en Ecatepec, ya te la entregan vencida y no puedes vender, o sea, porque vencido el notario no te lo recibe. Entonces, yo creo que ahí es un parteaguas interesante como para reuniones entre notarios y gobiernos municipales, porque eh, paran mucho las operaciones inmobiliarias de compraventa, muchísimo, muchísimo. Entonces, yo creo que ahí sí va a tener que haber alguna cuestión. Sí hay municipios como Ecatepec que tienen infinidad de gente, habían dicho que lo iban a dividir políticamente el municipio para hacerlo pues, prácticamente como un estado, pero es impresionante lo que se tardan. Yo ahorita estoy llevando una regularización de obra de un cliente
conocido, no me dedico a hacer eso, pero se lo estoy haciendo por la cuestión de que es conocido y llevo desde febrero y no avanzo. Imagínense, casi parte del año y esto es, digo, igual que los juzgados, ¿no? Ahora que estuvieron pero acá ni siquiera estuvieron en huelga, ¿no? O sea, digo, no estuvieron en paro, pero los municipios son fatales, fatales, fatales. Gracias. Sí, desafortunadamente van muy de la manita las cuestiones notariales, registrales y las de impuestos, tanto municipales como estatales, como federales, dependiendo el caso. Entonces, la concordancia que tiene que haber entre todas esas dependencias de los diferentes escalafones jerárquicos que hay, deberían de mejorarla, ¿no? Porque, pues sí, vas a depender tal vez de la ley de ingresos del municipio y de su cartografía y todo, pero pues también vas a tener que ver con la cartografía del estado y hay veces que uno sí lo permite y el otro no. Entonces eso creo que ha efectivamente burocratizado excesivamente un trámite que podría haberse desenvuelto de una manera mucho más pronta, ¿no? Mucho más eficiente, pero pues, la burocratización del sistema pues alenta las cosas, ¿no? Y pues, de cierto modo permite que la corrupción pues, surja más a menudo en atención a eso, ¿no? Cuando un sistema está sumamente burocratizado, es más susceptible a la corrupción que un sistema que está menos burocratizado y que exige menos formalismos, a veces innecesarios. Pero bueno, desafortunadamente es la realidad que tenemos en México y hay que acostumbrarnos a vivir. Efectivamente, a mí también me ha pasado que hay que solicitar reposición de partida porque pues las hojitas de repente las arrancan del libro, o bueno, nunca había escuchado a alguien que se la comiera, pero sí me sorprendió eso. Digo, no se me hace inverosímil, al contrario, sí creo que haya gente capaz de hacerlo, pero para mí lo que sí me ha pasado es que de repente checo una partida y sí está, y ya que voy a hacer el movimiento para tal vez el primer aviso, segundo aviso, pues resulta que ya no me lo pueden inscribir porque la partida no está, porque la hoja ya no está, porque la arrancaron, porque no sé qué, y pues hay que iniciar todo el proceso de reposición de partida, y es también todo un rollo hacer eso. Tristemente así es. No sé si haya alguna duda, alguna inquietud, algo que quisieran comentar, alguna experiencia también personal es válido, ya que estamos hablando de registro público. Maestro, yo tengo una duda. Las colotas, Este, perdón, las ay, colotas aquí en la Ciudad de México, en el RPP, maestro, luego es así. Sí, 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 hay que ¿Para qué le estarse cuento? todo el día ahí sentado. Si No quieres hablar con los sentado, registros. Bueno, parado, parado. Sí, sí, parado. sí. Y la cola llega hasta la calle y le da la vuelta al inmueble. Sí, sí creo. Sí creo, es común eso también. Pero, ajá, Ani. sí, yo le iba a hacer una pregunta. Maestro, ¿y cuando el tío se muere y todos los sobrinos están peleando digamos, sí, un cuartito chiquito, chiquito, de 3 por 3, pero la escritura está a favor de quien lo vio? ¿Qué se hace en ese aspecto? Pues si ya está escriturado en inmueble, no hay nada que hacer, salvo que se pretenda iniciar una acción judicial de nulidad. Pero con un señor al que no vieron. Pues es que ahí tendrían que iniciar eso. O sea, si consideran que el instrumento que acredita la propiedad es falso o es nulo, pues tendrán que demostrarlo en juicio y promover la acción de nulidad de escritura pública. Si lo demuestran y eso, pues se ordenará la nulidad del instrumento y la cancelación de la partida. Y con eso, pues ya digamos, el inmueble regresaría a su carácter, en este caso de intestado, tal vez. Pero pues eso es forzosamente en la vía de ordinaria civil. Ni modo. Bueno, Sí, gracias, pero maestro. pues, muchas veces hay que valorar, ¿no? Si sale más caro el caldo que las albóndigas, porque pues si nada más es una propiedad tan chiquita, pues a lo mejor sale más caro
aventarse la nulidad y luego eventualmente la sucesión intestamentaria o sucesión legal. Y pues a lo mejor, insisto en eso, sale más caro el caldo que las albóndigas. Pero pues ahí es de valorarlo, ¿no? Hay veces que a la gente no le importa gastar con tal de obtener algo y pues bueno, a veces se gasta más de lo que se gana, pero pues ya es muy su gusto. Jesús. Le quiero hacerle una pregunta, maestro, así ya muy directamente. Así es, ya adelante. ¿De qué año? Me imagino que usted ha visto escrituras, ¿no? Sí. Ojeado y olerlas y todo el rollo. ¿Cuál es la más antigua que ha estado en sus manos? Uy, una de 1900, no me acuerdo si era 1904 o 1906. Así que físicamente yo tuve, era como de 1904 1906. Le gano, porque ¿De yo cuál? conocí una de 1888, Sí, sí, elevada al creo. registro público en 1943, 46, por ahí así. Porque está el registro antes era a mano escrita, Sí, era llenaban lo que le las estaba comentando hace escrituras, rato. Que entonces sí, en los libros de inscripción es muy bonito los que son muy antiguos por el tipo de caligrafía que tienen. O sea, son documentos históricos, ya que si bien a lo mejor no pudieran tener una relevancia histórica, no dejan de ser documentos históricos que son fascinantes de poder ver, no hay ¿no? que creer que esta escritura es de una casa catalogada. Y Órale. yo, pues, o sea, yo veo inmuebles. Bueno, aquí está el disertante de que nos va a dar avalúos y dictámenes, el arquitecto Rodrigo Cedeño, ahí está, ya lo vi. Él no me dejará mentir, de los inmuebles catalogados. Yo veo ese tipo de inmuebles porque llevo a cabo trabajos de remodelación y cosas así. Entonces me cayó en mis manitas hace unos 6 años de una casa, pero de 1880 y algo. Entonces dices, wow, o sea, es la escritura más vieja que he visto. Y de ahí le sigue una de una empresa, un acta constitutiva que data de 1904. Y ya se tuvo que renovar porque son 99 años por lo general de un Ujú. acta constitutiva. Entonces ya así como que ya vienen las protocolizaciones una y otra. No, pues ya los que fundaron pues ya no están. No, pues no, difícilmente van a estar. Normalmente, precisamente por eso se les da un término así de ese tiempo, porque pues es no, o sea, normalmente es una persona, pues cuando mínimo que tiene que estar en pleno uso de sus derechos civiles, ¿no? Y eso se alcanza hasta la mayoría de edad, que en ese entonces era creo que los 21 años. Exacto. Y Entonces, aquí, si ¿sabe le qué? sumas 99, pues difícilmente creo que llegue a los 118 años. Lo más común que se ve de este lado, o sea, de lo que yo veo, me tocó una escritura de 1940 y algo, y no hicieron una sucesión testamentaria. Y para cuando quieren ellos llevar trabajos en ese inmueble, no pueden, porque pues ¿dónde está la propietaria de eso? Pues ya no vive. Entonces, ¿cómo? Es lo que mucha gente pues no hace, no arregla sus documentos, ni hace ¿cómo le podré decir? El protocolo ante un notario, ¿sabes qué? Pues le heredo a fulanito de tal o le dejo donación o cosas así. Sí, puede Se ha ser un visto en muchas testamento o una escrituras, donación. pero no, Pues no, sí, porque bueno, en ese caso, pues se estaría en el supuesto de una sucesión legal y se tendría que iniciar todo el trámite propio de una sucesión legal, llamar a los que sean presuntos herederos. Si ya los presuntos herederos por cabeza no existen, pues tendrán que entrar los herederos en representación, pero pues para poder llegar a ese punto tendrán que abrir la sucesión del que heredaba por cabeza y así sucesivamente, ¿no? O sea, entre más se deje pasar un tiempo, entre más se deje pasar el tiempo, más complicado es poder culminar con una sucesión legal. Sobre todo porque al final pues terminan promoviendo los nietos, ¿no? O los bisnietos en su caso. ya en este caso bisnietos. Sí, pues sí. Y vaya, tendrán que abrir la sucesión
del bisabuelo y del abuelo y luego del papá y ya luego para llegar al punto, ¿no? Ah, por ejemplo, ahí hay una escritura o un acta, no sé, no la distingo bien, pero Una, sí ese tipo de escritura. una escritura firmada por Benito Juárez Órale. ¿De qué año data, en Baja compañera? California Sur. ¿De qué año? No lo alcanzo a distinguir, me lo pasó una amiga. Bueno, apenas si se nota, pero lo que está aquí en medio es la firma de Benito Juárez. Ay, amiga, compártelo. Nosotros te ayudamos a descifrar de qué año es. Tiene timbres y tiene un sello. Tiene un Era sello, lo que les pero comentaba de la ley del timbre, antes así se pagaban ajá, los impuestos con y sellos postales. tiene aquí vean digo, lo pongo así para que los sellos de antes, la Oh, águila, sí, ¿ya la todavía tiene vieron? el escudo nacional viejito. El escudo nacional antiguo, ¿ya lo vieron? Ujú. Está increíble. Esto es de 1872. Ok. 1872. Sí, era lo que les comentaba. O sea, a final de cuentas, aunque no pudieran ser documentos históricos relevantes, no dejan de ser documentos históricos. Tan solo este que calza la firma del entonces presidente, Benito Juárez, ¿no? Y son documentos que son muy nutritivos para los que tenemos interés en este tipo de cosas, ¿no? Nos parece fascinante y muy, muy atractivo. A mí lo que más me encanta es ver la escritura que hacían con pluma fuente y a mano, ¿no? La caligrafía que tienen con esa letra manuscrita es bellísima. Sí, preciosa. Esta escritura me la dio una amiga que es de Yugoslavia, que sabe leer este tipo de letra, porque sus papás digo, yo tengo 66 años y ella es de mi edad, y sus papás estuvieron en lo de la guerra, bueno, les tocó la Segunda Guerra Mundial y la división de toda la Yugoslavia, y le enseñaron a escribir, a leer esto, y la están contratando para leer documentos antiguos justamente a ella. Ella me lo mandó, pero le digo, yo no lo puedo compartir porque pues incurriría en una falta grave, Claro. porque ella me lo pasó de buena fe. Y dice, mira lo que tengo aquí, ¿no? Pero como sabe que me gusta el derecho y todo esto de las escrituras y todos los documentos, pero no lo puedo compartir porque incurriría en una falta, pero digo, tener algo así a la mano es un tesoro, la verdad. Sí, claro. Y sí, son cosas muy nutritivas. Ya me estoy quedando sin pila. Lo que pasa es que, Están peleando unos terrenos en Baja California que supuestamente los compraron estos hoteles nuevos y dices, ¿cómo los van a comprar si esto era el año del caldo, ¿no? Que ni siquiera su marca existía, yo creo. Y según se quieren apropiar los terrenos, entonces en esas anda el abogado arreglando esto y pues es interesante, muy interesante. Ahí está, en julio de 1872 murió, entonces esta escritura la firmó antes de morir. Pues maestro, yo quedo a la orden, cualquier cosa que se ofrezca y pues estamos en espera del curso que va a dar, va a ser muy nutritivo y se lo agradezco mucho. Estoy pendiente. no, Excelente noche. al contrario, muchas gracias Maestro, a todos. denos una embarradita del curso que va a dar, porque va a dar derecho de tres. Es el contractual, es el notarial y es el registral. Van por separado, no van juntos, ¿eh? Van por separado. Así que va a dar uno por uno, ¿verdad, maestro? ¿O va Sí, a dar aquí la idea sería eso, sobre analizar contratos y redacción de contratos. Posterior a eso, podríamos ver la cuestión notarial sobre la protocolización de los contratos privados, porque sí se pueden protocolizar todavía. Normalmente eso es lo que se hace cuando se hace una adjudicación o, perdón, una enajenación o un traslado de dominio.
primero celebras un contrato que puede ser hasta una minuta y esa minuta se eleva ya a categoría de escritura pública a través de una protocolización a efecto de que la escritura también te salga un poquito más económica para no ocupar más folios. Y pues finalmente todo el proceso de registro de la misma. Eventualmente también vamos a abordar sobre ejemplos sobre cálculo de impuestos, en qué casos se pueden exentar, en qué casos se pueden irte a una deducción ciega, en qué casos te conviene a lo mejor hacer otro tipo de deducción por demérito de la construcción, o sea, ahí sí tendríamos que checar, ¿no? Porque normalmente pues todos los inmuebles, cuando es el puro terreno, va a la alza, pero las construcciones pues sí tienen demérito, dependiendo del tiempo que lleven construidas, ¿no? Todo lo de construcción sí tiende al demérito. Obviamente no se demerita tanto como cualquier otro tipo de bien mueble, pero si hay un demérito y pues también eso te sirve al momento de hacer el cálculo de los impuestos. Digo, entonces más o menos tal vez podríamos verlo eso. En ese caso, pues si yo me voy a apoyar directamente de la titular del despacho y también mi señora madre, Anelile Pérez Galán, quien fue notario auxiliar durante 14 años y que actualmente se dedica a la gestoría notarial y pues sigue haciendo escrituras. Ella lleva pues, más de 30 años en esto, ¿no? Entonces, pues ahí es donde me voy a apoyar de ella para que podamos, para que podamos, perdón, otorgarles algo de excelencia y de calidad, sobre todo en el cálculo de impuestos. Pero nos estamos poniendo de acuerdo para programarlo. De antemano, pues me empiezo a disculpar porque ya no tarda en apagárseme el celular, tengo ya muy poca batería y como les comentaba al principio, ando un poco presionado porque tengo que salir de viaje, pero me faltan poner todas las cosas, ¿no? Entonces, agradezco muchísimo a todos los presentes por haberme regalado su tiempo, por haberme prestado sus oídos y sobre todo por compartir el conocimiento que todos ustedes tienen, así como sus inquietudes. Quedo de ustedes su atento servidor. Les agradezco mucho Maestro, el antes de que tiempo. se vaya, aquí como podrá ver, aquí está su constancia que le otorga Bufet Jurídico Rocha al licenciado Mario Arturo Papaqui Pérez por su destacada participación como disertante en la clase Introducción al Derecho Contractual, Notarial y Registral en su modalidad virtual mediante la plataforma Zoom Online, realizada el día 26 de agosto del 2025. Entonces, Muchas esta se la hago gracias. llegar a su WhatsApp personal y bueno, Gracias. estaríamos hablando ya de fechas, ya de manera privada, fechas y el temario del próximo taller que veremos con ustedes, con usted. Claro que sí. Les Claro que sí. recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en X, en Instagram. Y pues bueno, maestro, y cabe señalar que el maestro hemos tenido cursos con él en materia civil, que son taller de redacción, si no mal me equivoco, de jurisdicción Ujú. voluntaria, y hemos visto, por si quieren adquirir Sucesiones. sucesiones, la testamentaria e intestamentaria estuvo muy buena, contamos con las grabaciones y con la material, por si se animan, me contactan. Muy buenas noches, nos vemos mañana. Recuerden que mañana tenemos al juez Pablo Barrios Hasta con el tema mañana. Hablando de Gracias. Derecho Procesal Laboral. Así que no se lo pierdan y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego y los Gracias, hasta invitamos mañana. a Gracias. nuestras redes sociales para que vean los videos de las masterclass. Los estaremos poniendo en el grupo de todas las áreas del derecho. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.